Excelente. Qué cool. Qué cool ser parte de esta versión histórica. Eh, Me distrajiste, Felipe, con Spock. Qué cool ser parte de esta versión histórica de Learning Night, de para que sepas de todo este movimiento que, como siempre he dicho, es mi parqueo favorito. Así que muy agradecido que esto exista y que esto siga rimbombante en tiempos de coronavirus. Este tema, sí, realmente llevo bastante tiempo dándole vueltas en la cabeza. De hecho, cuando fui a revisarlo, me di cuenta que el título de todo ese notebook se llama Charla para que sepas, porque en verdad era uno de los temas que realmente quería tocar en la edición esa del 20 de noviembre, que estuvimos en ese debate, que si hablábamos de esto, si hablábamos de esta pregunta que también ha rondado mi cabeza mucho tiempo, probablemente ha rondado desde que uno empieza como a madurar y a tratar de cambiar cosas de uno y embrace nuestro lado racional y pensante y pausado y que puede eh, aplazar placer inmediato, etcétera, todas esas cualidades tan buenas que vienen con la adultez, supongo, con la madurez, nos encontramos una y otra vez cayéndonos en la misma trampa, pues ese mismo trigger, esa misma kriptonita que tenemos, que la mayoría de las veces es una persona muy cercana a nosotros. En mi caso es mi mamá, o sea, con mi mamá es muy fácil yo encender las chispas, ¿no? O de pronto con mi novia. Es demasiado fácil mostrar de pronto una versión que jamás le mostraría a más nadie. Eh, y eso me ha maravillado. Me he puesto en la búsqueda entonces de varias hipótesis que podrían estar relacionadas. La semana pasada creo que fue, realicé un live en Instagram más en grande a partir de este post, donde compartía alrededor de 10 hipótesis distintas que había visto, y adicional una que en lo particular me parecía un poco más personal. Hoy lo he sintetizado, de pronto son 4 o 5 que vamos a ver. Eh, y sí, se supone que no deberíamos tratar a los que amamos peor que a los mismos extraños, sin embargo, lo hacemos y lo hacemos a menudo. Creo que ahora mismo, en este tiempo de cuarentena, entra en contexto mucho más eso, ¿no? A medida que la convivencia se vuelve no solamente de un par de horas cuando llego el trabajo, sino es todo el día non-stop, 24/7. La única oportunidad que tengo es metiéndome en un cuarto para finalmente coger un poquito de espacio. Bueno, eso es para los que estamos siendo acompañados constantemente, ¿no? Cualquier persona, yo creo, que vive en convivencia aquí, sabe de lo que estoy hablando cuando hablamos de esa costumbre de andar dándole nuestras peores versiones a la gente que precisamente más queremos. Y precisamente por eso nos da más culpa, más arrepentimiento, nos sentimos más impotentes cuando expresamos eso de forma repentina, ¿no? Entonces, bien, hay una serie de hipótesis. Vamos a pasar a la primera, una de las primeras que encontré. Ojo, estoy compartiendo las hipótesis que me parecen que vale la pena discutir, entre tantas que hay. La hipótesis 1 es que nuestra tolerancia por las cosas que no nos gustan de estas personas va disminuyendo con el tiempo. Por ende, tenemos menos tolerancia a las cualidades negativas de aquellos con quienes pasamos la mayor cantidad de tiempo. Yo creo que esto no solo se refiere a la idea... Gracias, mi amor. Salud. Cuando hablamos del tema de la tolerancia, estamos hablando mucho de una de las teorías más importantes de la psicología social en los últimos años. Tiene que ver con el tema del ego depletion. Capaz algunos de ustedes han escuchado sobre el tema del ego depletion o del agotamiento del ego. Esto lo propuso este psicólogo, se llama Roy Baumeister, y él lo que dice es que nosotros tenemos como una especie de barrita a lo largo del día que se va debilitando en cuanto a temas de fuerza de voluntad, en cuanto a temas de resiliencia, en cuanto a temas de nosotros poder inhibir comportamiento que nos parece inadecuado y todo ese tipo de comportamientos más racionales y prefrontales. Él dice que en particular esa barrita que nosotros tenemos la usamos para todo tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, si yo estoy todo el día en el trabajo mordiéndome la lengua para no gritarle a mi jefe, digamos, o a un cliente, yo estoy agotando un poquito de esa barrita, que claro que se puede regenerar, pero de la manera que lo ven en esta teoría, tu energía es finita y es una sola fuente de energía que estás usando para todas las interacciones en tu día, para poco a poco entonces ir agotándose. Entonces, al nosotros experimentar repetidamente cosas que nos molestan de estas personas porque tenemos que interactuar una y otra vez con ella, nuestra tolerancia con el tiempo también puede ir disminuyendo a causa de que nosotros estamos soltando nuestra peor versión en frente de ellos. Esta hipótesis yo no creo que contesta todo, y por eso la estoy compartiendo, porque no creo que haya una sola respuesta, pero creo que es interesante cuando empezamos a aplicar esa teoría o esa manera de ver las cosas.
Hay muchos estudios científicos que han tratado de probar este tema del ego depletion. Uno de ellos ocurre en que a un grupo de participantes le dan radish, o sea, le dan estos rábanos picados, y a otras personas les dan galletas mientras están realizando alguna prueba que requiere un poquito de esfuerzo mental. Eh, y lo que supuestamente el estudio arroja es que las personas que tenían las galletas enfrente y no podían comerlas hasta que terminaban su tarea, estaban agotando ego o estaban agotando parte de su fuerza de voluntad en no comerse eso. Y al gastar fuerza de voluntad en eso, entonces le quedaba menos energía para otras cosas. Eh, Eso se ha replicado numerosas veces, mientras que la gente de los radishes, bueno, no tenían tanto que resistir porque era un rábano, pues. Ese es un ejemplo de la forma en que se ha visto esta teoría comprobada o probada a través del tiempo. La hipótesis 2 quiere decir, aparentemente no es que tratemos a los extraños mejor, simplemente no los tratamos con emociones intensas del todo. No suelen recibir el nivel de negatividad que reciben nuestros seres queridos, pero tampoco reciben todo el cariño. Yo creo que esto está libre de interpretación para que ustedes opinen. Desde mi experiencia personal, yo pienso que solamente comentar a un foro de YouTube o a Twitter, te das cuenta que la gente no necesariamente es nice con los extraños, y no es que no tiene emociones intensas con los extraños, toma muy poco tiempo desarrollar una emoción súper intensa con un extraño que de pronto más nunca vamos a ver. Eso sucede cuando estamos en tráfico. A veces nos mandamos para el demonio con gente que probablemente más nunca tenga algún impacto en nuestra vida, al menos no directo. Y yo creo que nosotros sí tenemos la capacidad de odiar rápidamente, incluso a personas extrañas. Entonces, esta hipótesis no la siento tan congruente o tan robusta. Ustedes pueden ser jueces de lo que ustedes deseen, si piensan que eso de pronto tiene un poco más de validez. Eh, pero sí me trae a colación esa idea de tú te montas un elevador y saludas a todo el mundo y eres súper cortés y súper chévere. Entonces llegas a la casa y mandas al carajo a no sé quién, a tu hijo, y el perro lo pateas por ahí, y a la esposa le dices cualquier vaina. O sea, nos descargamos intensamente con la gente de intimidad, ¿no? Que es de vuelta el punto que quiero traer a colación. Pasando a la hipótesis 3. Eh, la hipótesis 3 tiene que ver con el concepto de que las relaciones cercanas, las que nosotros tenemos con las personas de confianza, son espacios donde sentimos que por fin ya no hay necesidad de pretender más, donde finalmente nos podemos quitar esas máscaras que usamos todo el día. O, como dice Roy Baumeister, después de agotar todas esas máscaras y todo ese esfuerzo por parecer racional, llegamos a estos lugares donde esperamos ser entendidos y aceptados y no juzgados de cierta manera, ¿no? Entonces nos permitimos ser de una manera un poco más libre. Pareciera que entre más confianza se genera con alguien, más sentimos que podemos empujar los límites de la relación. Eso lo podemos ver de pronto en parejas, cuando se están conociendo y hay como esos momentos emblemáticos en pareja, algunos vergonzosos, algunos quizás no tanto, donde expresan ideas de pronto que no habían expresado antes, donde empiezan a revelarse cosas que de pronto no habíamos revelado al principio, ¿no? Siempre me recuerdo una frase en la universidad en clase de comunicaciones que decía que las relaciones son como pelar una cebolla lentamente, ¿no? A medida que vas pelando, vas encontrando olores, vas encontrando lágrimas, vas encontrando de pronto cosas desagradables en el camino, porque a medida que nos vamos conociendo más, nos damos cuenta de nuestras versiones. De hecho, el filósofo este moderno, Alain de Botton, él habla mucho sobre nuestras múltiples partes que tenemos y cómo sobre nuestros instintos irracionales, cómo en verdad priman muchas veces, aunque nosotros querramos pensar que somos racionales y que somos 100% correctos o éticos o morales. Eh, Creo que esta hipótesis tiene su peso, y definitivamente creo que muchos hemos sido testigos de empujar los límites, ¿no? También el bullying entre amigos y las formas en que demostramos cariño entre amigos a veces de pronto son maneras bastante tóxicas, incluso puede ser. Pero lo dejamos pasar y estamos como testing constantemente hasta dónde puede llegar esta relación, este nivel de intimidad. Ahora, no creo que eso justifique, ¿no? Que es porque esta gente nos tiene que aceptar, eh, debamos comportarnos así. Creo que ahí es donde confundimos mucho también el tema de lo finito contra lo infinito. Yo creo que el desarrollo de relaciones es un proceso infinito mientras existamos, es decir, que no tiene un fin, no tiene un momento donde tú dices yo conquisté a esta persona y ya es mía y no hay nada que ella pueda hacer para escaparse de mí. Eh, Creo que realmente es el inicio de nuevas cosas. Una vez uno se compromete a una relación seria o uno establece un vínculo
cercano, y no debe ser motivo para que nosotros entonces, consciente o inconscientemente, nos permitamos cada una de las versiones. Como dice Alain de Botton nuevamente, nosotros no somos necesariamente muy nice para convivir con. Todos tenemos complicaciones y todos tenemos partes difíciles y cosas que trabajar, y no por eso debemos entonces echárselo todo en cara a las personas que queremos. Em, Esta hipótesis también viene un poco ligada, y estoy amarrando ya varias hipótesis ahí, con el tema del egoísmo, ¿no? Con el tema de que tenemos un gen intrínsecamente, una genética intrínsecamente egoísta al final del día, que no importa qué tanto nuestras personalidades guardemos o protejamos o decoremos, de todas maneras se nos ve en nuestras necesidades más primales ese egoísmo o esa necesidad de sentir placer nosotros, a pesar de que a veces perturba a otra persona. Yo creo que no se puede negar eh, que a veces esas descargas emocionales, esas rabias, aunque no pareciera, sí sueltan un poquito de placer en nosotros, un poco de righteousness, un poco de querer tener la razón, un poco de sentir que debe haber justicia por la forma en que esa persona se comportó. Decía el Buda que las raíces del árbol de la rabia son agrias, pero su fruto es dulce. Quiere decir que existe algo de placer cuando nosotros finalmente reventamos contra alguien, ¿no? Volviendo a ese punto de la hipótesis 2, y otro punto por el cual no creo que es correcto, nosotros pasamos un pocotón de tiempo con jefes y con colaboradores y no necesariamente siempre reventamos contra ellos. Eh, y creo que eso dice también de con quién nosotros elegimos a veces descargar, ¿no? Supongo que también son los espacios donde nos sentimos seguros, donde sentimos que podemos hacer así sin que haya una repercusión tan dramática. Y la cuarta hipótesis, que es una que no es necesariamente mía al 100%, pero una de la cual yo creo tuve un poco más que ver que las otras, es nuestras relaciones son también expresiones de nosotros mismos y revelan sobre nuestra propia identidad. A medida que la relación se hace más cercana, esas líneas entre lo que soy yo y lo que eres tú se pueden ir empañando, al punto de volverse realmente personales o intensamente personales. Un ejemplo de eso es, voy a la cena de mi nueva novia y veo que en plena cena el tío erupta de una manera dramática y yo me echo a reír porque me parece, pues, curioso, me parece un poco asqueroso, pero pues normal, el tipo está loco, me dio risa, listo. Eh, pero qué distinto sería si yo invito a mi nueva novia a una cena y mi tío erupta de esa manera. Probablemente me sienta muy avergonzado, probablemente me sienta bravo con él. Y de pronto eso tiene que ver con el hecho de que en nuestros vínculos nosotros confundimos un poco nuestra identidad y ampliamos nuestra identidad y lo que haga mi tío habla un poco de mí, ¿cierto? Y a veces nosotros descargamos fácilmente con estas personas por la agenda que tenemos con estas personas, ¿no? Nosotros queremos verlas cambiar, queremos verlas mejorar, queremos verlas corregir. Nos frustra demasiado eso. Que de pronto ahí hay algo junguiano, ¿no? Un poco junguiano en el sentido de que nos vemos reflejados en las cosas que también nos gustaría cambiar a nosotros, nos gustaría mejorar, o sentimos que hemos superado. Y a veces reprendemos a esas personas intensamente. Lo cual me lleva a otro punto. Si las personas que más queremos son a veces con las que menos compasión podemos cultivar en un momento dado, ¿quién más está por ahí, cerca nuestro, con quien nosotros somos increíblemente duros y poco compasivos? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos somos de los mejores latiguistas que hay, ¿no? Con nosotros mismos. Dándonos palo cuando nos caemos, dándonos palos si nos equivocamos, reprochándonos cosas, yendo al pasado para culparnos de cosas, sintiéndonos avergonzados. Y cuando hablamos de estas líneas que se empiezan a nublar, siento que de pronto nuestra falta de compasión con nosotros mismos también se ve reflejada en las personas que amamos, en las personas con las que tenemos una agenda. Y creo que ahí hay una invitación para introspectar un poco eso. Eh, y de pronto ver de qué manera nosotros también trabajando nuestra propia autocompasión, nuestra propia humanidad, nuestro entendimiento, quizás un poco más objetivo del animal frágil que somos, nos puede ayudar a también cultivar algo de empatía allá afuera, con los otros animales en proceso con los que compartimos vida. Eh, Me gusta también esa frase de Alain de Botton, creo que toma prestado de algún otro filósofo, en que él habla de que debes ver a tu pareja o a esas personas como un child, como un niño torpe de pronto, pero inocente, que no está tratando de pronto de traer todo el mal del mundo, pero que se equivoca como un humano torpe y en proceso de evolución que es. Eh,
Entonces sí, creo que no quería que cerrase esta charla sin compartirles esta cuarta hipótesis, dejando las cuatro en abanico, eh, ya diciéndoles primero hablando sobre el tema del agotamiento del ego y que nosotros tenemos cierta cantidad de energía disponible a lo largo del día para aguantar ciertas cosas. Usualmente la agotamos en el grueso de nuestro día, que no es viendo a nuestra gente, pero cuando vemos a nuestra gente en la noche o en las mañanas, de pronto no nos comportamos de la mejor manera. De pronto, eh, también hablando de la segunda, eh, que se refería al tema de los extraños versus no extraños. La tercera, hablando sobre sentimos estas relaciones como finalmente un lugar donde nosotros podemos ser quienes somos. Y la cuarta hipótesis que ven en pantalla. También hay una parte donde podemos hablar de qué cosas podemos hacer a favor de corregir esto. De pronto desde un punto de vista realista y humano, entendiendo que nos seguiremos equivocando, seguirán siendo nuestra kriptonita, seguirán siendo nuestro punto de quiebre muchas veces, a veces estas personas que tanto amamos, pero que poco a poco y con trabajo gradual podemos trabajar de formas efectivas en ir recuperando nuestra amabilidad incluso con estas personas, porque son las personas que más vamos a extrañar el día que no estén. Es irónico a veces que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, quería dejarlos con esas ideas y escuchar un poquito lo que tienen que decir al respecto. Muchas gracias.